desde la economía, desde el empleo, que suma la cohesión social, que suma sobre todo en humanidad. Bueno, pues desde hoy las personas interesadas en acogerse al proceso de regularización extraordinario ya pueden presentar su solicitud de forma online o pedir cita para realizar el trámite presencial a partir del lunes 20 de abril. Se estima que esta medida va a beneficiar entre 5.000 y 7.000 personas aquí en La Rioja. Las gestiones podrán realizarse a través del Instituto de la Seguridad Social y las oficinas de correos, aunque el sindicato CESIF ya ha criticado que el proceso lo considera confuso y denuncian falta de personal, especialmente en correos, donde aseguran que los trabajadores no han recibido la formación adecuada. Nos sorprende que todo salga corriendo y mal y que repercuta tanto en la atención al ciudadano como en los funcionarios, porque la calidad del servicio sí se va a ver repercutida. Entonces, manifestamos nuestra preocupación por ese tema. Hablaremos de ello en la tertulia y atentos también a estos datos. FAPA Rioja y Ecologistas en Acción han realizado un estudio aquí en Logroño durante 3 semanas que forman parte de una campaña desarrollada en más de 400 entornos escolares de 60 municipios de todo el país. De los 34 entornos escolares en la capital analizados, 15 superan en más del doble el índice de dióxido de nitrógeno considerado seguro por la OMS y otros 5 se encuentran muy próximos a esa cifra, con lo que además incumplen esa directiva europea de calidad del aire. La inhalación de este gas tóxico por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud provoca importantes problemas respiratorios, así como enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Bueno, pues vamos a hablar de este curioso y preocupante también estudio. Lo vamos a hacer con Pedro Nájera, de Ecologistas en Acción. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, díganos, ¿de dónde sale este estudio? Bueno, esto es una iniciativa ciudadana que es a nivel nacional y este año nos hemos animado, tanto FAPA Rioja como nosotros, a hacerla aquí en la ciudad de Logroño, ¿no? Como bien has dicho, son 34 centros. Y de los 34 centros hemos hecho mediciones y también lo que hemos hecho para saber que nuestros resultados son buenos, poner 3 tubos también en el centro de medición oficial de Logroño para comparar y nos ha dado perfecto, ¿no? Bueno, podemos ver algunos de los datos que llaman realmente la atención, porque estamos diciendo que superan con creces, ¿no?, lo que la Organización Mundial de la Salud considera una media saludable, ¿no?, para respirar. Vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden poner esos datos de los colegios, que en este caso estamos viendo que son los que peor aire respiran de todo Logroño, ¿no? Ahí vemos la contaminación en entornos escolares, la media es de 10 miligramos por metro cúbico y estamos hablando que el Colegio Agustinas supera... Muchísimo. Muchísimo, cuéntenos un poco. A ver, pues más o menos nos hemos basado pues eso, en la Organización Mundial de la Salud, que dice que son 10 microgramos por metro cúbico. Y de todos los analizados, nada más uno cumple con lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Luego, la Organización Mundial de la Salud también recomienda que en un día no se pase de 25 microgramos metro cúbico. Y como se ve, estos 4 colegios, tanto Agustina como Madre Manil y Caballero de Rosa y Duques de Nájera, sobrepasan en un día esos 25 microgramos, ¿no? Por eso estos son los que más nos preocupan. Pero ¿Esos aparte, 25 eran en cuánto? En un día. Esto es verdad que son entre semanas, pero si ves también las mediciones de la estación de medición, se ve que 2 días en esos 30 días, bueno, esos 23 días que hemos tenido, se han superado los 25, es decir, que damos por supuesto que esos... Ahora sí, estos son los que más o peor aire respiran, pero también tenemos otros que superan también esos 20. Y luego vemos que hay 11 más, aparte de los 4, que superan la nueva directiva comunitaria de 20 microgramos por metro cúbico, que entrará en vigor este año y que que tendrán que cumplir obligatoriamente en el 2030. Solo tenemos un colegio, ¿no?, en Logroño, Ana María Matute. Es el único colegio que está por debajo de lo que recomienda la
la OMS. Eso. ¿Qué se va a hacer con este estudio? A ver, con este estudio lo que pretendemos primero es dar a conocer a la población riojana y logroñesa sobre todo, por la importancia de tener un aire limpio, ¿no?, en nuestras ciudades, y cómo afecta sobre todo a nuestros niños y niñas, ¿no? Porque nuestros niños y niñas están más expuestos a la contaminación medioambiental porque están desarrollando sus pulmones, están desarrollando su sistema inmunológico y claro, y son los que más afecta la contaminación. Y con esto también lo que pretendemos es que las autoridades, tanto el Ayuntamiento de Logroño como la Comunidad Autónoma, sobre todo la Consejería de Calidad del Aire y de Medio Ambiente, pues tomen nota y empiecen a tomar medidas para reducir la contaminación del aire de nuestras ciudades y nuestros entornos. ¿A qué se debe entonces, por ejemplo, que el Colegio Agustinas o el Madrid-Manila sea de los que peor respiran los chicos? Nosotros nos hemos basado también en nuestro estudio, hemos hecho una comparación, porque el dióxido de nitrógeno es un contaminante que normalmente lo emiten los coches, ¿no? El 75% de la contaminación de dióxido de carbono es por la movilidad de los coches. ¿Qué hemos hecho? Hemos comparado el mapa que tiene del Ayuntamiento de Logroño de movilidad de tráfico y nos sale que justo donde hay entre 9.000 y 12.000 tránsitos diarios de vehículos, pues dan esto, coincide con estos cuatro, ¿no? Cuando hay entre 3.000 y 6.000 coincide con el amarillo, que sería por debajo de los 20. Y cuando hay entre 6.000 y 9.000 coincide justo el naranja, que es superar los 20. Entonces, también hemos comparado con el tema del tráfico. O sea, la intensidad del tráfico influye en la contaminación del aire. Eso es. De este informe. Claro, estamos hablando que los niños respiran esto diariamente por esa intensidad del tráfico, y eso que vivimos en una ciudad pequeña, ¿no? ¿Cómo estarán otras ciudades, ¿no? Grandes como Madrid o Barcelona, que tienen muchísimo más tráfico de nosotros? ¿Qué supone para los chavales? Pues supone, bueno, el día 27 presentaremos estos datos en la Biblioteca Rafael Azcona y vendrá un neurólogo, Federico Castillo, en el cual es un neurólogo y nos va a explicar cómo influye la contaminación tanto en el tema de la salud por la respiración como en el tema neurológico, ¿no? Y sobre todo en los críos, porque es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque claro, están ahora el sistema inmunológico aún no lo tienen desarrollado y entonces es más probable que cojan más contaminación, que cojan más enfermedades, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que los niños están todo el rato meándose. Por ejemplo, se da el caso del Colegio de Madrid-Manila, ¿sí? Porque los patios están justo al lado de la carretera, es decir, de la calle Huesca y República Argentina. Y son chavales de 3 o 4 años que están jugando y respirando aire contaminado. ¿Qué les han dicho en los colegios? Me imagino que se habrán puesto en contacto con ellos, que estarían esperando ese resultado. Sí, los colegios sobre todo se han puesto en contacto más que con nosotros, con FAPA, para decirles pues eso, que les interesa mucho el tema y que el próximo año, que queremos también elaborar otro informe este año, a finales de este año, pues que querrían colaborar con nosotros para llevarlo a cabo. Claro, es un tema que nos preocupa y preocupa también a los colegios y sobre todo también a los padres de los alumnas y alumnos, ¿no? Bueno, ¿a quién achacan la culpabilidad de que esto esté así? ¿Las administraciones deberían velar más? ¿Qué se puede hacer? Con este informe también lo que queremos es lo que dices un poco. No queremos echar la culpa en concreto a nadie, sino simplemente que la gente vaya cogiendo conciencia de lo malo que es pues, estar en un ambiente contaminado y lo bueno que sería estar sin malos humos, ¿no? Y luego lo que pedimos pues, es un poco a las administraciones que tomen nota y que vayan tomando medidas para que reduzcan la contaminación y que en el 2030 entremos dentro de los parámetros que la Organización Mundial de la Salud ojalá dicen, o bien sobre todo con los que dice la Unión Europea, porque no solo va a reducir los dióxidos de carbono, va a reducir otros contaminantes como el PM10, el PM2,5, el ozono, y entonces queremos que
que tome nota y que empiece a tomar medidas. En 4 años eso sería posible. ¿Qué habría que hacer? Pues eso, pues habría que empezar a reducir el tema de la movilidad, hacer una movilidad más activa con el tema de bicicletas, con temas peatonales, es decir, un poco lo que se viene reivindicando de otros colectivos, sobre todo de asociaciones de vecinos, asociaciones de movilidad, asociaciones ecologistas o asociaciones de padres de alumnos también, que sus entornos escolares estén libres de contaminación. ¿Cómo ve usted que podría responder la sociedad? Hemos hablado muchas veces de ello, hemos hablado de los carriles bici aquí en Logroño, pero ¿cómo lo ve usted? Pues yo soy optimista, ¿no? Porque este año lo hemos hecho nada más en Logroño, pero en otras ciudades que llevan ya tiempo haciéndolo, por ejemplo en el Ayuntamiento de Bilbao, ayuntamientos grandes, pues la Consejería o la Concejalía de Medio Ambiente han empezado a tomar notas y en muchos colegios pues han quitado la fila de aparcamientos que había delante y han agrandado las aceras, han empezado a hacer más carriles bicis, han empezado a cortar calles para que un día o 2 días a la semana los chavales jueguen y tomen un poquito las calles. Es decir, que los políticos, yo creo que si hay presión y cuando los datos son tan contundentes, pues empiezan a tomar nota. Y son de todas las clases, no es que sea una cosa de izquierdas o derechas, sino que hay ayuntamientos como el de Valladolid, que es de derechas y está tomando notas con los informes estos y empiezan a tomar medidas, que son pocas aún, porque nosotros ya me gustaría que fuesen más rápidas, pero están tomando medidas, que es lo importante. Pues que esto es un ejemplo muy gráfico, claro. ¿no? Los datos están ahí, ¿no? Eso es. Y asombra, ¿no?, saber cuánta diferencia hay y que solo un colegio de Logroño esté en buenas condiciones, ¿no?, de aire. Y nosotros lo que queremos también es no quedarnos solo con la campaña esta, sino elaborar un poco informes y mandárselos al ayuntamiento y que el ayuntamiento hable con nosotros para decir cómo podemos solucionar el tema, no solo nosotros, sino todas las asociaciones de vecinos, es decir, que estén interesadas, pues poner una solución para que nuestros aires sean menos contaminados. ¿Qué le parece esa iniciativa de las zonas bajas de Logroño que tendría que empezar a funcionar a partir de este año, el año que viene? Tenía que empezar a funcionar ya desde hace tiempo. Nosotros fuimos muy críticos con las zonas de bajas emisiones porque creemos que en el lugar donde, por lo menos desde Ecologistas en Acción, yo aquí estoy hablando ya como Ecologistas en Acción, en la que la zona que quiere poner el ayuntamiento no nos parece que sea la ideal, que creemos que sería más ideal pues en la que es la zona centro, que es de los 3 estudios que tenía, yo creo que era y además la empresa que lo hizo es la que decía que es la que mejor rendimiento daría, es decir, la que reduciría más la contaminación, ¿no? Entonces, y lo que nos gustaría también que el ayuntamiento, pues eso, hiciese participar más a la ciudadanía sobre estos temas, que son temas polémicos, que ya lo sé, porque los coches igual no pueden entrar en diferentes zonas y tal, y que haya una concienciación y una divulgación para que la gente lo entienda, que es que la salud es primero que la... Bueno, ¿este estudio lo han presentado ya al ayuntamiento o se lo han hecho llegar ya? Este estudio lo hemos presentado a todos los colegios, al ayuntamiento, a la Consejería de Medio Ambiente y Calidad del Aire y bueno, ya a asociaciones de vecinos, a todo el mundo. Bueno, pues manténganos informados de cuáles son las consecuencias que provoca este estudio. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por interesaros por el tema. Claro que sí. Y esperemos que el próximo año, cuando hagamos otra vez el estudio, las cifras esas ya nos salgan. ¿Se va a repetir entonces el año que viene? Sí, queremos repetirlo. Lo que pasa es que este año no hemos podido hacerlo en todos los colegios, porque claro, esto cuesta también dinero y lo hemos tenido que poner desde Ecologistas y de la Federación de Padres, ¿no? Pues, claro, porque parece que no, porque son tubos que cuestan dinero, luego hay que mandarlos a un laboratorio especializado que no lo hace gratis, claro. Lo bueno que como es a nivel estatal y hemos mandado 600 tubos, pues claro, los costes bajan, ¿no? Pero querríamos hacerlo en todos los colegios de Logroño y si se puede en alguno de la comunidad autónoma, que puede ser Calahorra, Haro o Nájera. Seguro que se animan también a hacerlo. Pedro, muchísimas gracias. Pues nada. Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Gracias. Pues gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con la tertulia en unos minutos. Hasta ahora.
Venga, pues vamos a empezar ya la tertulia de esta tarde de jueves aquí en Punto de Encuentro. Vamos a dar la bienvenida a Silvia Lorente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Bienvenida. Gracias. Está con nosotros también Julio Revuelta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Bienvenido. Y Javier Gómez Garrido. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar hablando de vivienda, lo que conocíamos ayer, una nueva iniciativa del Ayuntamiento de Logroño, que va a vender parte de 8 parcelas distribuidas por diferentes zonas de la ciudad para la construcción de viviendas de uso libre. El consistorio calcula que se puede llegar a la construcción de 250 viviendas y que por esta venta puede obtener hasta 12 millones de euros. Además, se introduce también medidas para asegurar que la edificación de estas viviendas no se demore en el tiempo. Vamos a escucharlo. Están distribuidas en diferentes barrios de la ciudad: El Campillo, Valdegastea, La Guindalera, Avenida de Burgos y Lobete, donde se prevé la construcción de vivienda libre. El Ayuntamiento de Logroño va a sacar a licitación la enajenación de su parte en propiedad, que oscila entre el 97 y el 10% según el terreno. Al ser un proindiviso, es decir, al no tener nadie la totalidad de la propiedad sobre el mismo, no se puede actuar sobre él y destinarlo a lo que debe ser, que es la construcción de vivienda. Y es por ello que lo que pretendemos es que, enajenando estos proindivisos, se pueda adquirir esa totalidad que permite la construcción. Se incorpora una novedad para asegurar que la edificación de estas parcelas se realice a corto plazo. Pues desde que se consigue la totalidad de la parcela, 3 años para solicitar la licencia de edificación. Es importante para que no se retrase. En el caso de que no se cumpla este plazo, se van imponiendo sanciones y penalidades. En cuanto a los resultados previstos, siendo optimistas, permitiría alcanzar para las arcas municipales la cantidad de casi 12 millones de euros. Estimaciones nos llevan a pensar que serían posibles, si todos los lotes se adjudicaran, unas 250 viviendas más. Si no se presenta ninguna oferta o las que hay no son adecuadas, podrán enajenarse mediante procedimiento negociado sin publicidad en el plazo de 1 año. Venga, pues vamos a empezar por ti, Julio. ¿Qué te parece esta iniciativa? Partimos de la base de que todo lo que sea construir vivienda en principio es buena noticia, pero no sé, me gustaría saber un poco cuál es tu punto de vista. Es algo que se ha hecho regularmente, ¿no? Vender parte de los derechos del suelo que tiene el ayuntamiento, y desde ese punto de vista me parece bien. Iniciativa, bueno, están vendiendo la herencia. Esta corporación no ha generado ni 1 metro cuadrado casi de suelo nuevo, ¿no? Cosas que vienen de atrás. Y si ese dinero que se obtenga se dedica a comprar nuevo suelo para que en el futuro el ayuntamiento vuelva a tener algo que vender, pues me parece bien. Y si utiliza, por ejemplo, para pagar la glorieta, pues lo que estaremos es dejando al ayuntamiento sin recursos y pagando obras que no hemos sido capaces de pagar de otra manera. Por lo tanto, hay que ver también a qué se puede destinar. Y luego me ha sorprendido, ahí no lo he oído, porque han dicho que entra dentro del plan de vivienda. Esto puede ser cualquier cosa menos el plan de vivienda. Es decir, si yo tengo el 97% de un solar y usted tiene el 2,5%, podemos hacer 2 cosas. Yo se lo vendo a usted al precio más alto, que es como sale, y yo hago caja, yo especulo, que es renta pura. Y usted hace viviendas que van a superar los medio millón de euros en algún caso. Bueno, eso es legítimo y eso es especular, pero no es un plan de vivienda, porque también puedo hacer otra cosa, es que usted me venda ese 2,5% y yo hacer viviendas protegidas, si es que se puede, legalmente, o por lo menos viviendas más baratas, más asequibles. También puedo hacer una tercera cosa, le pongo un precio fijo a usted, que me lo va a comprar, y se lo adjudico al que más baja la venta de las viviendas. Es decir, yo gano un dinero, pero no especulo, sino que ese solar se lo doy al que mejor va a tratar
a los posibles compradores. Es decir, esto tiene muchas maneras de hacerse. Y le digo, no me parece mal, aunque es especulación, aunque es... Yo lo hice, también hice 2.500 viviendas de protección oficial, y aquí solo se han hecho 0, me parece, hasta el momento. Entonces, no me parece mal, siempre y cuando todo ese dinero se dedique al patrimonio municipal del suelo, a seguir comprando suelo para que cuando se necesite vivienda protegida, etcétera, en el futuro, el ayuntamiento pueda tener ese recurso. Bueno, es un punto de vista muy interesante, y una de las cosas que planteabas también es eso, ¿no? Estamos hablando de vivienda libre, que no sé si eso va a solucionar o no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda, que es lo que estamos teniendo, ¿no? Silvia. Está claro que el acceso a la vivienda es un problema ya no coyuntural, sino estructural, ¿no? A nivel nacional. Cuando se dan pasos a nivel municipal, bueno, yo comparto parte de lo que decía Julio, ¿no? Bien, cualquier cosa, cualquier noticia relacionada, cualquier anuncio con la vivienda, con que algo se está moviendo dentro de la ciudad, bueno, yo la recibo con los brazos abiertos, ¿no? Hoy salía un estudio del Banco de España que dice que baja la propiedad, solo el 70% de los hogares tiene vivienda en propiedad, el nivel más bajo registrado en España. ¿Quién accede a esa vivienda? Claro, hablábamos de esa parte de suelo libre, ¿quién va a acceder? Porque el problema de acceso a la vivienda es otra cosa, están las personas más vulnerables, los jóvenes que siguen sin poder acceder a la vivienda, ¿no? Y esos precios por encima de salarios, la vivienda se ha encarecido mucho más rápido que los ingresos, ¿no? Entonces se abre un debate interesante, yo también posiciono de esa manera, me parece buena noticia, pero hay que analizar esa letra pequeña. A ver, yo creo que la noticia es positiva. El problema fundamental que hay en la vivienda es un problema de oferta. No tiene más. Es decir, esto es la ley básica de primero de cualquier facultad económica. Si la oferta baja, el precio sube. Eso es así. Entonces, cualquier iniciativa que lo que promueva es que se vayan a incluir viviendas en el mercado es positiva, porque de alguna forma ataja parte del problema. Más allá de que, como comenta Julio, se puede hacer de una forma, se puede hacer de otra, aunque desde mi punto de vista cualquier intervencionismo del Estado en una operación de estas debe ser el mínimo posible, con lo cual yo comparto que tenga que ser como se está haciendo, sacar a licitación, el que más pague es el que se lo lleva, y luego que introduzca esa vivienda en el mercado dentro del precio razonable. Lo que tiene que proporcionar el ayuntamiento, no el ayuntamiento, las administraciones, es un marco legal que permita que las promotoras y constructoras puedan ejecutar sus terrenos o sus obras de una forma mucho más ágil, que las licencias y la burocracia administrativa sea mucho menor, que los costes indirectos, tasas y demás sean mucho menores, porque son los que gravan en muchas ocasiones el precio de la vivienda. Es decir, no es tanto una política que tenga que solucionar el Ayuntamiento de Logroño o el Ayuntamiento de Calahorra, que sí, sino que es una política estatal. Yo creo, Javier, que en lo que dices hay un engaño, es decir, has dicho que luego el que lo compre, que va a ser el mejor postor, lo venda a precio asequible. Lo va a vender lo más caro que pueda. Hay un solar de Guindalera que el ayuntamiento tiene el 97%. Si se vende de aquí a 2 años y las cosas siguen igual, saldrán pisos de 650.000 euros al tiempo. Hay una parcela, ¿eh? Sí, hay una de las que vende, que es propietario del ayuntamiento. Es decir, ¿eso sirve para algo? Yo creo que no van a bajar el resto por el hecho de que estas las ponga el ayuntamiento en el mercado. La vivienda siempre se vende, la vivienda libre de promotor, al máximo precio posible. Punto. ¿Y cómo lo estudian? En función de la capacidad mensual que tienes de pagar una hipoteca y de la entrada que le puedas dar al piso. Eso lo estudian y tal, y entonces dicen, yo puedo vender esto con una hipoteca a 30 años de tanto al mes de no sé qué, me salen las cuentas. Ahora mismo en Guindalera, todos por encima de 500.000, un poco grandes, ahora mismo. En la Cava Fardachona 450, 300. Quiere decir, que el ayuntamiento colabore a eso, que no me engañen. Es decir, eso no sirve para nada en el plan de vivienda. Sí sirve para recaudar dinero, para que el ayuntamiento, que es de todos, tenga dinero. Y con ese dinero pueda generar en el futuro más suelo, y parte de ese suelo que generará se dedicará a VPO y otro. Para entrar en esa rueda
es interesante para intentar influir en el precio del mercado de la vivienda. Es decir, el 90% de los ciudadanos de Logroño no va a poder comprar esos pisos. Y esto no va a bajar el precio. Y eso no va a bajar. Tú has dicho una cosa muy interesante. También lo puedes sacar en alquiler. Dice, mire, yo vendo mi 97% a usted, que casi seguro solo compré el que ya está metido dentro, porque nadie quiere comprar algo con bicho, que se dice, ¿no? Lo quieres entero. Te lo vendo en alquiler y te pongo el alquiler máximo que puedas poner. Te digo, y no vas a poder vender a más de tanto el metro. Un piso grande, 850 euros, por ejemplo, al mes. Un piso pequeño, 700 o 600. Lo que sea, no sé lo que tiene que ser. Pero es que hay opciones. Y eso sí es plan de vivienda. Dicho todo eso, dicho que esto no es un plan de vivienda y que no va a servir para nada para bajar el precio y que prácticamente nadie va a poder comprar esos pisos si no tiene un trabajo muy estable, muy fijo, si no es una pareja, etcétera. Y te lo digo porque mis hijas están en ello, con 35 años, no con 23. Bueno, es que la media, no con 23, En la media ahora de las personas que llegan a conseguir una hipoteca es los 41 años. Y casadas. Es decir, sumando dos sueldos, están en ello. Que no sirve para nada eso. Más que para que el ayuntamiento tenga más dinero. Por lo tanto, controlemos la finalidad de esa vivienda. De ese dinero. Si ese dinero es para tapar los agujeros que no han sabido gestionar de otra cosa, una estafa. Bueno, veremos entonces, a ver, de todas formas aquí no hay porcentaje de vivienda de protección oficial. Nada, cero, todo es así y todo al máximo precio. Lógicamente, si alguien va y lo compra y es al mejor postor, lo venderá lo más caro que pueda. No, aquí ONGs en este camino no hay ninguna. Venga, vamos a escuchar también al Partido Socialista, que ha pedido un pleno extraordinario para hablar sobre vivienda, a la par que ha presentado también un plan estratégico con un total de 28 medidas. El incremento constante de los precios de la compra y el alquiler, la existencia de un elevado número de viviendas vacías y la insuficiencia de vivienda asequible exigen, dice, una respuesta pública estructurada, cuantificable y evaluable, un cambio de 180 grados con medidas que son para los socialistas prioritarias. Las prioritarias yo creo que tienen que ver con la adjudicación de VPO. Está claro que no puede volver a pasar que sean los operadores privados, que no es culpa suya, pero que sean los operadores privados los que tengan la última palabra y los que decidan cuáles son los criterios de adjudicación. También pensamos que es importante esa colaboración con el IRBI, que se debe intensificar. Vamos a seguir gestionando nuestro plan de vivienda, que es a lo que nos comprometimos, es el que estamos cumpliendo, por el que estamos apostando. Bueno, pues ahí veíamos a Celia Sanz, que contestaba al Partido Socialista, y referente a eso, que quede muy puntual con toda la polémica que ha habido de las viviendas de protección oficial, de quienes tienen que ser los que se encarguen de adjudicarlas. Javier, ¿qué te parece? Hombre, desde luego lo de la vivienda de protección oficial, el sistema que utilizaron, no sé si será legal o no, parece que sí, pero estético desde luego no parece que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, quizás habría que tener un poco más de pulcritud en los procedimientos a seguir. Pero volvemos a lo mismo, las medidas del Partido Socialista, las medidas del Partido Popular, al final hablan de intervencionismo de la Administración y yo vuelvo a lo mismo. Por más que queramos decir que habría fórmulas mágicas con la intervención del Estado para dar alquiler, no dar alquiler, lo cierto es que el último estudio que leí, creo que era en El País, la previsión es que solamente se van a construir el 70% de las viviendas necesarias en España de aquí a los próximos años. El 70%, con lo cual no es un problema de intervencionismo directo del Estado, de la Administración, sino que es un problema de intervencionismo directo. Lo que hace el Ayuntamiento de Logroño en este caso al vender de forma sin ningún tipo de limitación esos solares, salvo el de exigir que se construya la mayor celeridad para introducir en el mercado la vivienda, a mí me parece que es la política la que se tiene que seguir. ¿Que no va a solucionar el problema de la vivienda? Desde luego que no, pero por más que Julio diga que efectivamente hay gente que no va a poder acceder, lo cierto es que las 250 viviendas que van a salir a la venta, si es que salen, se van a vender. Con lo cual quiere decir que el mercado es capaz de absorber 250 viviendas al precio que sean. Habrá que intentar que en lugar de 250 sean 500, sean 750.
¿Cómo se hace eso? Insisto, con políticas indirectas, que es modificación legislativa, liberalización del suelo, como comentaba Julio, ¿cuánto suelo urbanizable se ha creado? Pues muy poquito, y eso limita. Tenemos otro hándicap, que la crisis de 2008 se llevó por delante a muchísimas promotoras, se han quedado unas cuantas que también, pues de alguna forma, controlan el cómo sacan al mercado sus nuevas promociones. Todo esto al final lo que nos lleva es a que el control del mercado nos lleva, o hay una baja oferta y por tanto los precios no se pueden controlar. Sí, hay un problema estructural de la vivienda y esa parte de la oferta tan límite, ¿no?, que hay. Comparto eso que dices, 250 viviendas que se van a vender y decías en 2 años puede que valgan 650.000 euros. Ya hay muchas en esa zona de la Guindalera que valen ese dinero y se venden. O sea, no hay casi vivienda tampoco en esa zona, que puede ser de las más tensionadas económicamente, ¿no?, de la ciudad. Cuando estamos viendo que es el momento de acceso a la vivienda más difícil de lo que ha habido en la historia. Es decir, los jóvenes de ahora lo tenemos mucho más complicado que lo que tuvieron nuestros padres para poder acceder a la vivienda, para poder acceder a una hipoteca, hablando con trabajos bien remunerados, con un salario que no llega para poder ni alquiler, que no nos permite ahorrar y luego acceder al crédito. Sí, la verdad es que yo tengo 67 años, ¿no?, y siempre he visto los mismos procesos. El precio de la vivienda empieza a subir y sube además muy rápido cuando anteriormente se crea una bolsa de expectativa y durante años se está sin vender vivienda. Entonces de repente la gente tiene ahorros, tiene ya más necesidades y empieza los que compran primero aciertan y los que compran los últimos se quedan colgados de la brocha todos. Porque ¿cómo se resuelve eso? Con una crisis. Es decir, hasta de 1998, 97, 2007, 10 años, la vivienda se disparó enormemente. El 2008 cae a plomo, porque había una burbuja. Todos nos acordamos de eso. Y se está años en la que no solo no se vende casi nada, sino que veíamos esqueletos sin acabar en la ciudad. Es decir, la vivienda se vendía mínimamente y la gente se dedicó a arreglar pisos, a tal, y poco más. Y ahí están las estadísticas en el Colegio de Arquitectos o en notarías o en el ayuntamiento de lo poco que se construía. Y se fue generando una bolsa. Y eso, cuando hay una expectativa económica mejor, como parece que la hay en este momento, aunque muchos la discutan, otros están pensando que estamos en los mejores momentos, pues bueno, se vuelve a poner en marcha. ¿Sabéis cuándo se arreglará? Cuando haya otra crisis. Es decir, por 250 viviendas ni por 1.500 va a bajar un solo euro el precio de la vivienda. No va a bajar. Entonces yo digo, ¿se tiene que dedicar a eso el ayuntamiento? ¿A meterse en el mercado privado para que en vez de haber a la venta 2.000, haya 2.200 privadas, entre 400 o debe procurar dar salida a los alquileres, a los jóvenes que no pueden llegar, a la vivienda de protección oficial? Yo es que creo que es lo segundo. Y solo si has cumplido bien lo segundo, dedícate también a generar dinero y patrimonio para el futuro. Eso también me parece bien. Lo he dicho desde el primer momento. El PSOE, que lo estamos pasando desapercibido, el PSOE por lo menos ha presentado un plan. Yo lo he leído, las medidas. Y no me parece un mal punto de partida, porque es verdad, habéis dicho los dos, es un problema estructural. Un problema estructural solo se arregla si lo vemos en global y si analizamos un plan concreto que va tomando medidas en unas determinadas líneas. Hay una que me ha sorprendido, porque yo soy de los pocos que la ha pedido y el único que la ha puesto en marcha en Logroño, creo, en su momento, que es el registro de solares. El registro de solares lo que te dice es que si tú urbanizas una zona y tienes un solar y el plazo para construir el solar son 4 años, son 4 años. A los 4 años lo puedes perder. ¿Qué consigues con eso? Pues que la construcción sea más seguida,
que nadie retenga suelo indefinidamente esperando el momento del precio más caro. Ese es intervencionismo, de los pocos que me gustan. Ese es uno de los pocos. Y luego es verdad, pues luego hay un mercado privado que a lo que hay que dotarle es de más sitios. Es increíble que ahora estemos pensando en que Ramblas va a ser el maná porque solo queda eso, y entonces como solo queda eso le damos el doble de edificabilidad. Hombre, la ciudad tiene que crecer en muchos sitios, hay que crear suelo y facilidades de gestión, etcétera, por toda la ciudad. Eso se puede poner en un plan, y a mí me parece bien que el PSOE haya presentado un plan. Se podrá hacer ese u otro, unas medidas serán buenas y otras no tanto. Ya veremos si Ramblasque comienza, vemos si se construye, ¿no? Porque no sé, yo lo recurriré, ya os lo dije, o sea que pero como soy el único, pues no lo sé. Ya la recorrido, pero bueno, ¿no? Mi opinión ya la sabe todo el mundo que la quiere saber, sí, vale. Con lo cual... Bueno, vamos a cambiar de asunto. Desde hoy, las personas que quieran acogerse a ese proceso de regulación extraordinario pueden tramitar de forma online, y hoy también se puede pedir cita previa para poder hacerlo de forma presencial a partir del próximo lunes 20 de abril. Un proceso que va a beneficiar aquí en La Rioja entre 5.000 y 7.000 personas. Para la tramitación telemática no se necesita cita previa, funciona 24 horas los 7 días de la semana y se realiza a través de la página del Ministerio. Se puede realizar mediante certificado digital, puede ser realizada también en tu nombre por una persona a la que se puede apoderar, y también se puede realizar este trámite por un profesional habilitado. No es el caso de la presencial, donde sí se debe solicitar cita previa desde hoy. Hay 3 opciones. Por la vía clave, por la vía de apoderar a una persona que ya esté en el sistema clave, también se puede pedir cita previa cumplimentando y enviado un formulario web que aparece también en la propia página del Ministerio. Unas tramitaciones que se podrán realizar solo en la Seguridad Social y en las oficinas de correos. También hay entidades colaboradoras aquí en La Rioja, comisiones obreras, pero se podrían añadir más. Las entidades colaboradoras, como el caso de Comisiones Obreras, que aparece en un registro de entidades colaboradoras que es público, ayudan al asesoramiento para hacer la tramitación telemática o también al asesoramiento para solicitar cita previa. Incluso Comisiones Obreras puede hacer la tramitación telemática de esa persona. Uno de los requisitos que se pide es el informe de vulnerabilidad. Aquí la delegada ha pedido colaboración a los ayuntamientos. He buscado directamente y lo he encontrado. O sea que yo pido también que las administraciones que tengan de una u otra manera que colaborar en todo este procedimiento, que lo hagan de buena fe. Arraiz defiende este proceso de regularización. Que suma desde la economía, desde el empleo, que suma la cohesión social, que suma sobre todo en humanidad. Que recuerda no es lo primero que se realiza en este país. Anteriormente se ha hecho con gobiernos de diferentes colores. Escuchamos también al sindicato CESIF, que ha criticado que este proceso es confuso, denuncia la falta de personal, especialmente en correos, donde aseguran que los trabajadores no han recibido la formación que necesitan. Nos sorprende que todo salga corriendo y mal, y que repercuta tanto en la atención al ciudadano como en los funcionarios, porque la calidad del servicio sí se va a ver repercutida. Si no se refuerzan las plantillas y con el mismo personal que había se va a asumir todo este nuevo trabajo, pues al final el ciudadano, cuando tenga que ir a renovarse el DNI, pues se vaya a ver que no va a haber citas, ni en mañana, ni en tarde, ni en noche, es que no va a haber citas, el personal es el que hay. Cada vez tenemos menos y cada vez hay más trabajo. Bueno, ¿cómo lo veis, Javier? ¿Estamos preparados para regularizar a este 500.000 de personas en el mercado laboral, aquí a unas 5.000 o 7.000 personas? A ver si estamos preparados o no. Parece que los del sindicato CESIF dicen que no estamos para el procedimiento. Para absorber 7.000 o 5.000 o 500.000 de personas a nivel estatal, pues no lo sé. Parece que ya estaban aquí, que no es que vengan de fuera, con lo cual algo estarían haciendo. La pregunta de base yo creo que no es esa, la pregunta de base es por qué están aquí, por qué hay que hacer esto una vez más, porque no es el primer
gobierno que lo ha hecho Zapatero, creo que Aznar si no hizo algo parecido, y entonces esto nos quiere decir que el Estado por algún sitio está fallando. Esto no deja de ser una amnistía migratoria, es decir, gente que está de forma irregular, no cumple con la ley, pero vamos a regularizarla, que es lo que nos están comentando. Y no cumplía con la ley por varios motivos. Uno, porque han entrado de forma irregular en el país, con lo cual el país no ha cumplido a la hora de proteger la entrada dentro de sus fronteras, porque una vez aquí no se ha llevado a cabo una regularización ordinaria, bien porque los servicios no han sabido hacerlo, se tarda tiempo o lo que fuera, y tampoco se ha podido dar solución a que, una vez que sabemos que son irregulares, qué hacer con ellos, con lo cual quiere decir que el Estado ha fallado. Ese es el primer mensaje que nos manda el hecho de que haya que hacer una regularización masiva. A partir de ahí, pues habrá que ver, desde luego, uno de los puntos que se echan en falta no es solamente el trámite administrativo o el personal para llevar a cabo el trámite administrativo, sino qué va a ocurrir después con esa gente. Si las comunidades autónomas, que son el primer el primer eslabón que se va a tener, y los ayuntamientos, por supuesto, que va a tener que hacer frente a una nueva demanda de servicios, de ayudas y demás, que ahora esta gente sí que va a tener legalmente derecho, porque antes no las pedían, porque al estar irregulares no las pedían, si estas administraciones van a estar financiadas o no. Entonces yo quizás el Estado central debiera haber organizado un sistema de financiación especial para que estas administraciones, insisto, local y autonómica, pudieran afrontar esta nueva situación. También otra polémica, ¿no?, es si esos controles están bien planteados, ¿no? Si esos controles de antecedentes penales se pueden controlar de la manera que han dicho. Según comentan, el tema de los antecedentes penales van a pedir colaboración con los países de origen, y si no se aportan, pues prácticamente no va a pasar nada. Entonces, yo creo que no se va a poder controlar si el que solicita la regularización tiene o no tiene antecedentes penales. Antecedentes penales en los últimos 5 meses aquí y 5 años anteriores en su país, ¿no? Hay algunos países que no siquiera tienen nada digitalizado. Los 5 meses aquí pues va a ser complicado, primero porque son gente irregular, que como lo buscas, pero en sus países de origen, pues muchos simplemente no remitirán la información, y si no remiten la información, pues se les seguirá regularizando. Silvia, vamos con Rafa Navarro, que nos va a hablar un poco de las reacciones políticas a esta regularización aprobada esta semana en el Consejo de Ministros y cuyas gestiones empiezan hoy, como decimos, de forma telemática. Cuéntanos, Rafa. María, hoy comienza esos trámites para la regularización extraordinaria de migrantes. Hoy se puede hacer de manera telemática y a partir del próximo lunes 20 de abril también se podrá hacer de manera presencial hasta el próximo 30 de junio. Disparidad en las cifras de personas que puedan acogerse a esta regularización. El Gobierno hablaba en un principio de 500.000 de personas. Ayer la ministra Almasaiz, a una pregunta directa, no confirmó esta cifra, y otros organismos hablan de cifras superiores, así que enfrentamiento entre gobierno y oposición por esta regularización. Desde el gobierno hoy, por ejemplo, el presidente Sánchez se reunía con personas regularizadas en otros procesos, y por parte de la oposición el presidente Feijóo alertaba del efecto llamada que puede suponer esta regularización y decía que Sánchez traiciona los pilares básicos de la Unión Europea con esta regularización. Que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes. Que el efecto llamada que está produciendo una regularización indiscriminada de todas las personas que hayan entrado irregularmente en nuestro país a 1 de enero del año 2026 no existe antecedente en ningún país europeo. Venga, Silvia, ¿qué crees? Vamos un poco al margen de Europa, que España va por otro camino, como dice Feijóo. Bueno, señalabais antes que esta regularización ya se ha hecho en años anteriores, que en 2005 también se hizo, y bueno, en datos económicos puede suponer entre 3.000 y 4.000 millones de euros que se hubiera aportado a las arcas económicas. Más allá de los aspectos económicos y los aspectos laborales y sociales, me preguntabas, María, por las cuestiones un poco políticas, ¿no? Yo creo que está aquí, por un lado, el PSOE para colgarse la medalla y el PP en campaña electoral, ¿no? Entonces, bueno, al margen de Europa, es verdad que España en estas cuestiones migratorias a veces está al margen de Europa.
porque es verdad que es la puerta de entrada y es muchas veces el país más tensionado de la Unión Europea, ¿no? Y el que tiene el problema y a estas personas llamando a las puertas de nuestro país, ¿no? Entonces a mí me parece que es una medida que puede que llegue, ¿no? Porque algo estamos fallando como país, algo estamos fallando a nivel institucional, pero creo que es una buena medida y una medida que ojalá sirva para regularizar y sacar a la luz muchos de esos empleos, por ejemplo, que están sumergidos, o aportar a las arcas de la Seguridad Social, a las cotizaciones, y al final son personas que ya estaban entre nosotros de alguna u otra manera, ¿no? Y que, bueno, viven ahora podrían vivir con mucha más dignidad. ¿Qué va a pasar con esas personas que no les llegue la documentación a tiempo? ¿Se genera otra bolsa distinta? No lo sé. Yo creo, como dice Javier, que al final no pasará nada y seguirán aquí, ¿no? No sé si regularizados o no, pero seguirán. Yo creo que la regularización es imprescindible. Ahora, otra cosa es cómo se hace, qué criterios se tienen y, como decíais también, decía Javier, qué hacemos para el futuro, porque si no, siempre es lo mismo, ¿no? Siempre se repite la misma situación de llegada ilegal, tú entra, que más tarde o más temprano serás legalizado. Yo pienso que, por ejemplo, el tema de los antecedentes penales lo tienen que demostrar. Es decir, el que no te los quiera presentar y no lo consiga, que es un país de origen, etcétera, casi seguro que es que tiene antecedentes penales. Entonces, bueno, pues como en todos los casos, o sea, tú tienes que demostrar el que tienes las condiciones para ser regularizado. Creo que eso es una obligación de los que vienen, ¿no? Y del Estado controlarla. ¿Y esa puede ser la fricción a lo mejor más importante? Pues me parece pequeña, Yo creo que muchas veces las fricciones se fuerzan por cuestiones electorales, porque es verdad que todos los presidentes, o casi todos, pero desde luego de los dos partidos mayoritarios, en su tiempo se han producido regularizaciones, y esta evidentemente hay que hacerla. O sea, no podemos tener 500.000 o 700.000 personas por la calle sin papeles, con unos problemas de contratación, salariales tremendos, con problemas también de explotación, porque claro, al que no tiene papeles, hay mucha gente que les explota. Eso es inadmisible. Entonces hay que hacer, o te regularizo, o te devuelvo a tu país, o te expulso. Y pongo una serie de criterios para que deberían ser consensuados, para no estar siempre así, para los nuevos que puedan venir, y criterios que asuma también la Unión Europea, porque ahí no solo somos, como decía tú, una frontera española, sino una frontera europea, ¿no? Y la tensión es muy grande, y no te digo nada, la tensión en Canarias, etcétera. Pero vamos, como criterio yo creo que está muy bien que se plantee la regularización, pero creo que también estaría muy bien que se fuese exigente con los datos que se acreditan y que se piden. Sí, y que no se ha llevado al Congreso. Bueno, eso estamos tan acostumbrados ya. Pero si este es un país que no habla de presupuestos en el Congreso porque no los presenta nunca el gobierno, y estamos hablando de cada mangurrín que se ha contratado a una secretaria que era su sobrina, que Venga, vamos a ello. Eso está en el Congreso de los Diputados. Es tremendo, es tremendo. Venga, vamos a ello. Vamos a hablar de la intensa actividad también, la tensionada actividad que han tenido los juzgados estos días con Aldama, que estaba fijo ahí en transportes, con Pardo de Vera diciendo que sí, que había pasado el currículum de Jessica, pero que ella no ha tenido nada que ver, etcétera, etcétera. No sé qué os parece un poco lo que vamos descubriendo, si es una España, no sé, de los años 70, a lo mejor. No sé. No me comparo, yo era muy joven y atendí un poco. No sé a qué España estamos viviendo. ¿Qué os parece, Javier? Dime. Pues si antes hablábamos de que el Estado no funciona, aquí parece que hay una parte del Estado que no funcionaba, pero hay otra que por lo menos malamente algo está funcionando, que es el Poder Judicial. Y eso yo creo que también nos tiene que tranquilizar. Es decir, esta gente
está sentada delante de un juez porque la policía o la Guardia Civil ha hecho su trabajo y porque hay unos jueces que han hecho su trabajo a pesar, en muchos casos, y eso sí que es grave, de la presión del gobierno. Que eso sí que es algo que no habíamos visto casi nunca en democracia. Sí críticas o presiones indirectas, pero no un ataque furibundo como se está haciendo a la labor de la justicia, que recordemos debe dejarse que sea independiente. Y nos estamos viendo que efectivamente, más allá de las llamativas declaraciones y la parafernalia de algunas que si colocaban a la amiga o la amiga, lo cierto es que esa gente se está enfrentando a penas de prisión de muchos años. Y todo apunta a que pueden ser condenados. Y hablamos de que van a estar en la cárcel, y estar en la cárcel no es agradable, esa gente no va a acabar bien. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es si esa gente realmente va a acabar en la cárcel o al final se les va a indultar. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Es decir, el Partido Socialista o incluso el PP cuando llegue va a indultar a estos políticos que van a ser condenados a penas graves o no. Ahí es cuando veremos otra vez que el Poder Ejecutivo, que en este caso va a ser el Gobierno, interviene, en este caso va a ser en el Poder Judicial y salta por los aires el sistema de separación de poderes, que es lo que está saltando, como comentaba Julio, con el hecho de que el Gobierno ya no va al Parlamento. Es decir, el Poder Legislativo en España ya no existe, ese ya se lo han cargado. Se gobierna a base de reales decretos. El Real Decreto es el Gobierno el que dicta la ley y el Parlamento únicamente dice sí o no, pero no la debate. El Legislativo se ha saltado. El Judicial todavía es independiente y todavía parece que tiene trabajo hasta que llega al Gobierno y amnistía o indulta. Entonces, en este caso, espero que no ocurra, porque desde luego es llamativo los delitos. Venga, Silvia, que nos tenemos que despedir. Sí, nada, es muy interesante esa reflexión a la que ha llegado Javier, ¿no? Esa intensa actividad del Supremo por el que están desfilando personas que han estado dirigiendo nuestros presupuestos, dirigiendo el país en cierta manera, ¿no? ¿Y por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos llegado a que esas personas se sentaran a dirigir este país? Y ahora ya ha explotado todo, ¿no? Veremos en qué acaba, porque cada día la verdad es que es un sainete lo que aparece. ¿Qué necesidad tenía la técnico, Pardo de Vera, que debe ser una gran técnico, ¿no?, de meterse en ese lío? Forzada a lo mejor por sus jefes, la técnico, Pardo de Vera. Pardo de Vera. De Adif. Hombre, era más que técnico, era presidenta de Adif, ¿no? Claro, pero es que sí, pero quiero decir que ella es técnica, que es... Esa cuestión en corrupción, María, es que es extrapolable a todo el mundo, y Urdangarín, no, es que se vería forzada a meterse en esos líos. Pues o diría, me ha pasado mi jefe un currículum, que es lo que ella como dice, ha dicho ella, ¿no? Y le he dado traslado, al final tendrá la culpa el Ujier que lo llevaba, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a los tres, un placer. Gracias. Buenas noches, hasta otro día. Volvemos, buen fin de semana, y volvemos el próximo lunes a las 9 de la noche, puntuales, aquí en Punto de Encuentro. Adiós.